temas, qué bárbaro, ¿no? Como tanto nuestro país como distintos países americanos, ¿no? Generan noticias, pero malas noticias, ¿no? Hoy por hoy, bueno, ya lo has hablado, Nicaragua, esto que va camino, ¿no? A ser la próxima Venezuela. Bueno, también sabemos que tenías en agenda comentarnos acerca de este atentado en Colombia, ¿no? Situaciones graves, críticas, que hacen desestabilizar estas incipientes democracias. Contanos, te escuchamos. Sí, bueno, las democracias están en jaque gracias a una maniobra, una jugada de manual que tiene el castrochavismo, lo que llamamos y venimos insistiendo en el concepto del eje del mal, que son países que desde la creación del Foro de San Pablo por parte de Lula y los países asociados en ese momento, a partir del año 90, al Partido de los Trabajadores, se fue consolidando y en estos momentos cuentan no solamente con apoyo político de aquellos países que están gobernando, sino también con una base de 60.000 millones de dólares ya detectados por la justicia, por el Departamento de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos, en Andorra, en Suiza y en otros países. Y bueno, con esto están solventando campañas políticas que terminan siendo exitosas, como la de Pedro Castillo, o la de grandes fraudes, como la que volvió a llevar al poder en Bolivia a Luis Arce, que es la mano derecha de Evo Morales. Eh, Ni hablar de lo que está pasando con Venezuela, no hay que perderle paso en absoluto a toda la dinámica de lo que está viviendo la región, sobre todo en Colombia, donde el gobierno de Iván Duque había logrado, después casi de, bueno, no solamente en su periodo, que es de 2 años nada más, sino anteriormente, habían logrado más o menos unos 15 años de crecimiento económico, educativo, de incorporar gente de la clase baja a la clase media, y bueno, con el Comité Nacional del Paro y todas las instituciones que convergieron y los grupos irregulares que estaban detrás de todo esto, auspiciados logísticamente y con información de inteligencia que hacen, por supuesto, propios y ajenos en Colombia, le han sacado a la escalera este crecimiento económico hasta hace unas pocas semanas. El presidente Iván Duque de Colombia ya anunció que el próximo 20 de julio va a volver a presentar esa reforma tributaria que fue la que, o sea, diferente, reacondicionada, conciliada, digamos, con algunos sectores de la oposición que no representan a todos, pero una vez terminado esto, aparece de nuevo, parece que el pasado los persigue, no le da tregua al gobierno colombiano para poder consolidar esto que ya la semana pasada, el miércoles al mediodía, explotó un coche bomba en un cuartel militar del ejército colombiano en la ciudad de Cúcuta, que es una localidad ubicada al noreste de Colombia y que hace frontera con Venezuela. Allí tiene su base la Brigada 30, que es el epicentro de las principales operaciones contra el narcotráfico, de contrainteligencia y de acciones coordinadas contra el crimen organizado, donde trabajan en forma mancomunada no solamente el Ejército de Colombia y la Fiscalía General de la República, sino también agencias internacionales de espionaje, como vemos en las películas, tal como pueden ser la agencia, el MI5, el M16 y también la Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. ¿Por qué? Porque le preocupa a Israel todo lo que se hace con respecto al mundo árabe, al apoyo de Irán que tiene con Venezuela. No solamente preocupa al Mossad, sino también preocupa el crecimiento de la penetración de Irán en los países latinoamericanos. Así que, y también a los ingleses, porque bueno, porque todo esto tiene una repercusión en cuanto a lo que es el financiamiento del terrorismo. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer, el responsable de este atentado sería el Ejército de Liberación Nacional, y así lo denunció el jefe del Ejército de Colombia, el general Navarro,
y el presidente Iván Duque, que llegó hasta esa brigada algunas horas después del atentado. El grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, conocido así por su acrónimo, colocó este artefacto militar con un explosivo llamado Pentrita, que es un explosivo muy poderoso que tiene una velocidad de 8.500 metros por segundo y es muy común de encontrarlo en Colombia y Venezuela. El tipo de explosivos nos da la clave de quién puede estar detrás del atentado. Es una de las sustancias encontradas también en las encomiendas, en los paquetes que llegaban a Europa y a Estados Unidos procedentes del Yemen, y es un explosivo muy potente que se puede activar con un detonador o con temperaturas altas. Este explosivo fue el que causó la explosión del avión del Boeing 747 de Panam sobre Lockerbie en Escocia en diciembre de 1988 y que generó 270 muertos. Este atentado fue perpetrado por dos agentes de inteligencia que después fueron entregados a Inglaterra, extraditados, pero tuvo el respaldo político de Muammar Gaddafi, que era el líder de Libia, y ha sido utilizado en casi todos los atentados cometidos en Irlanda del Norte. Directa o indirectamente, la ex Checoslovaquia comunista proporcionó grandes cantidades a grupos terroristas antes de la caída del muro de Berlín en 1989. Bueno. A ver si retomamos la comunicación vía Zoom. Estamos escuchando, estamos conociendo acerca de los detalles de este atentado en Colombia en estos últimos días. Lo que, bueno, no cabe en dudas, pone en jaque, como decíamos, al gobierno de ese país, a cargo de Iván Duque, sino también a la democracia, ¿no? A estas democracias latinoamericanas que lamentablemente se están viendo de algún modo atropelladas, ¿no? Por estos grupos, por este movimiento, ¿no? Allí escuchaban ustedes, ¿no? De dónde provendría el material que se utilizó en este atentado, como así también en otros atentados. Y uno se va sorprendiendo de cómo se expande esa red para provocar estos hechos, para, bueno, desestabilizar estas democracias, para llevarse los gobiernos que no pertenezcan a su ideología, ¿no? Y por ende también, bueno, imponerse por sobre el resto de la población que tal vez quiere otra vida democrática, bajo otras consignas, bajo otros pilares, para el desarrollo económico, para el desarrollo social, el desarrollo personal. Ahí escuchaban ustedes, ¿no? Iván Duque ha logrado, ¿no?, que algunos de la clase baja pudieran elevarse a la clase media. Pero claro, estos gobiernos tienen que, más allá de errores que cometan, permanecer en el tiempo, porque si no permanecen en el tiempo no se logran consolidar esos planes de desarrollo económico y por ende tampoco las democracias, ¿no? Y lo que estábamos escuchando a cargo de quien es periodista y analista de los hechos internacionales, digamos que esto lamentablemente pone en jaque todo ese propósito. Allí en Colombia, pero también, bueno, sabemos de Nicaragua, bueno, escuchaban ustedes también lo que ha pasado en Perú, lo que está pasando en Bolivia. Argentina no escapa a este movimiento, subyace, ¿no?, un movimiento, una tendencia ideológica que viene de la mano, ¿no? Viene de la mano de Cuba, viene de la mano de Venezuela, viene de la mano de Irán, de Rusia, ¿no? Y allí, esto lo saben las grandes potencias. Allí escuchaban ustedes a Israel, Reino Unido, Estados Unidos, están atentos, ¿no? Están atentos a estos desplazamientos, a estos movimientos y a estas expresiones, ¿no? Como en el caso de este atentado allí en Colombia. Yo no sé si hay posibilidades de volver con Fernando, pero bueno, bueno, esto que se está dando lamentablemente en los países de Latinoamérica y donde, bueno, vemos que
que hay gente que los analiza, que los conoce, que los observa, bueno, va alertando sobre esto que, repetimos, subyace con financiamientos importantes de dinero y que se van como impregnando, más aún en estas democracias tan jóvenes de Latinoamérica que por uno u otro motivo lamentablemente pueden ser hackeadas o desestabilizadas, ¿no? Bueno, lamentablemente no podemos restablecer la comunicación con él. Bueno, como ustedes lo escuchaban, está en el sur, ¿no? Está en el sur y, bueno, a veces las comunicaciones como el Zoom, a veces sufren este tipo de cortes, lamentablemente, ¿no? Bien, vamos a ver si podemos, bueno, aguardar. Bueno, sí, ahora te escuchamos, te vemos. A ver, vamos a reiniciar la conversación, ¿no? Que estabas, bueno, en el momento en que estabas mencionando que, bueno, de ese material, ¿no? Que se utiliza o se ha utilizado en distintos atentados, con los cuales, bueno, se habría perpetrado allí en Colombia. A ver si podemos retomar por allí la charla, sí. Sí, ahí espero que me estén escuchando bien, les pido mil disculpas, pero bueno, a veces tenemos estos problemas de comunicación, tenemos bastante viento en este momento y a veces, bueno, la comunicación es aérea, el enlace es aéreo, así que se mueve un poquito la antena. Pero bueno, te comentaba que, bueno, la Pentrita es un explosivo militar, recorre una velocidad de 8.500 metros por segundo y en la Brigada 30 hubo 2 explosiones. La primera fue una explosión con humo, un perfil perfecto para lo que es un atentado terrorista, porque a la gente primero le llamó la atención, después le dio el tiempo de preparar los celulares y las cámaras fotográficas, y después vino en realidad la explosión que fue la que destruyó parte de las instalaciones de la brigada y de las oficinas de inteligencia, que bueno, que esto el ejército colombiano se lo tomó como una mojada de oreja en realidad, y están de muy mal humor, esa es la verdad, así que están buscando a los responsables por todos lados. La ciudad de Cúcuta está junto a la frontera con Venezuela, así que un poco lo que están haciendo los narcotraficantes, los terroristas, los guerrilleros, es golpear en Colombia y refugiarse en Venezuela, donde tienen la protección de Nicolás Maduro. Hubo 36 heridos, entre ellos 2 militares norteamericanos que pertenecen al grupo de apoyo que está en Cúcuta para asistir al ejército en la lucha contra las drogas. Hay muy cerquita de la base, de la Brigada 30, hay un campo, hay 41.000 hectáreas sembradas con coca, y bueno, esto es un producto de muchísimos conflictos, porque aparte el otro lado de la frontera está funcionando los disidentes de la FARC, o sea, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un acuerdo que desde el año 2006 venían trabajando y se puso en marcha en el año 2019, donde el presidente Santos, expresidente Santos, que estaba antes de Iván Duque, hizo un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. ¿Qué fue lo que pasó? Este acuerdo de paz se hizo en Cuba, con el auspicio del gobierno cubano y de Raúl Castro. Le dieron 10 escaños en el Parlamento colombiano a los miembros de la FARC, gente que ya está un poco grande para andar en la selva y recibir la picadura del mosquito, así que bueno, se han aburguesado un poco los guerrilleros en ese sentido y querían llegar a una conciliación que les era mucho más rentable en términos de garantías, en términos también, para algunos, en términos también económicos, y les permitía proyectarse dentro de la política sin tener enfrentamientos armados. Uno de esos escaños los tenía alias Jesús Santrich, que se retira del acuerdo de paz, lo expulsan del nuevo partido político que hizo la FARC, lo expulsan del espacio y se va a Venezuela a continuar con la guerra, con el tráfico de cocaína y de armas, junto a Iván Márquez y también a Gentil Duarte. Se establecen en diferentes lugares, pero siempre cerca de la frontera con Colombia. En el estado Zulia, por ejemplo, en la zona norte de Venezuela, funcionan 400 pistas clandestinas
para el tráfico de drogas, que están coordinadas, están regenteadas y fiscalizadas por el vicepresidente de Venezuela, por Diosdado Cabello, ¿no? Que también tiene orden de búsqueda y detención a nivel internacional. Recordemos que Nicolás Maduro tiene una orden de captura internacional y que están ofreciendo 15 millones de dólares. Esto lo ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En la parte sur, acá empezamos a ver cosas que son mucho más interesantes. También están con el tráfico ilegal de minerales. Hay un mineral que se llama coltán, que utiliza dos minerales más que están en la tabla periódica bajo el número 73 y 41, y que como se hace la depuración de o la producción de lo que sería el coltán, que se utiliza dentro de los celulares. O sea, todos en nuestros celulares tenemos un poco de coltán. Puede ser un poco venezolano, en su mayoría de la República Democrática del Congo, que tiene el 80% de la producción a nivel mundial, y en este sentido, una tonelada de coltán cuesta $400.000. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la guerrilla colombiana, los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, han generado espacios liberados. En el caso de Iván Márquez, digamos, el Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela se dejó perder esa batalla, entre comillas, inclusive tienen secuestrados a 8 altos oficiales del ejército venezolano, con lo cual ya el problema de la guerrilla colombiana, si bien no tiene el respaldo de la FARC ni del Ejército de Liberación Nacional, en estos momentos también están enfrentándose al propio gobierno de Nicolás Maduro. Esto hace que, en el caso de que el gobierno que venga en Venezuela va a tener problemas parecidos a los que tuvo que enfrentar durante décadas Colombia. ¿Qué es lo que pasa con el coltán, con la cocaína y con el tráfico de armas? Bueno, todo esto que sale de Venezuela no son exportaciones reales, no son exportaciones reguladas, y esto se ha convertido también en un motivo, en una plataforma de desestabilización y de financiamiento de todo lo que es el crimen organizado, y en este sentido volvemos al espíritu que nos ha llevado en las últimas semanas a comunicar el peligro que hay para todos nuestros países. Hoy las estructuras no están a nivel de Estado, financiadas con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, no están en condiciones de poder enfrentar a todo esto, que va de la mano también de las acciones que está llevando adelante el Foro de San Pablo. Recordemos que hace pocas horas el Foro de San Pablo, sin hacer mención a la detención ilegal de los candidatos a la presidencia para las próximas elecciones de noviembre, del 7 de noviembre en Nicaragua, hay 16 altos postulantes, candidatos de la oposición, y Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, han están persiguiendo, hay de hecho hasta casi 400 muertos, y también hay muchos, gente torturada y desaparecidos, y personas, periodistas. Bueno, hemos vuelto a la Nicaragua de hace más de 40 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se juntó la Organización de Estados Americanos, de 36 miembros, 24 condenaron estas acciones de Nicaragua, y como han pasado 15 días y esto siguió avanzando, Argentina y México han llamado a sus embajadores, que es una cuestión cosmética, no es una cuestión de fondo, pero bueno, son pasos, digamos, para corregir en términos de imagen una cuestión que hace más que nada a disolver, a descomprimir la política interior y todas las críticas que ha recibido el gobierno de Alberto Fernández y de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, que en definitiva el gobierno de Fernández está de algún modo amparando o apoyando este accionar del gobierno de Nicaragua. Sí, exactamente. Están favoreciendo
Esto una involución en materia no solo de política exterior, sino en materia política interior de lo que es la protección de los derechos humanos, algo que ni siquiera se había interrumpido durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, esto es como si tuvieras una casa donde hay violencia intrafamiliar y tiene que entrar la policía a disuadir, a interrumpir todo esto porque la mujer o el hombre y los chicos están en problemas y no los dejan entrar. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a un escenario que no favorece a la Argentina, sobre todo después del golpe de timón en cuanto a política exterior tuvo nuestro país, y que eso compromete la neutralidad, compromete aquellas pautas de política exterior, sobre todo por el cuerpo tan profesional que tiene Argentina, cuando otros países latinoamericanos no lo tenían. Acá, para poder ingresar al servicio exterior de la nación, no solamente tenés que hablar idiomas, sino que tenés que tener una base cultural, una preparación, y entran solamente 15 a 20 personas por año, y la verdad que lo que es en segundo término aduana, FIP, lo que sería la parte del Ministerio de Economía, podemos decir hoy que a nivel federal tienen la mejor calidad de profesionales, cosa que se está perturbando con todas estas cosas, que nos está haciendo también daño a nivel institucional, ¿no? Claro, claro, y bueno, también se ha manifestado en la elección de algunos embajadores, ¿no? En algunos países que se van, bueno, que se van y no saben el idioma del lugar a donde van, ¿no? Exacto, los embajadores generalmente, entonces siempre es un puesto que se deja a merced de la perspectiva política que tiene el presidente o que quiere ejercer. Es el mensajero, son los ojos del presidente. En este sentido no habría problema si el presidente tuviera criterio. El problema que tenemos ahora es que esto ha sido muy duro para la imagen argentina y nos pone en el barco del club de los malos. ¿Esto qué significa? Y significa que podemos pasar por colombianos. Por ejemplo, los colombianos, cada vez que entraban en un aeropuerto, les pedían hasta la vacuna antivariólica, ¿no? Era portación de sospechas tener un pasaporte colombiano. Con la diversidad que tenemos nosotros de culturas, de religiones, de inmigración, cualquier terrorista puede llevar un pasaporte argentino. Y esto, por supuesto, nos va a poner en el banquillo de los acusados a la hora de cualquier confusión, inclusive que puede tener o podemos tener nosotros como turistas si vamos al exterior. La situación en Colombia, el ataque terrorista aparece prácticamente 72 horas después de que se desactivó todos los movimientos civiles contra el gobierno de Iván Duque. Y la situación en Venezuela es preocupante. Es preocupante porque se le está yendo de la mano al propio Nicolás Maduro, ¿no? Está bien. Bueno, y estas democracias que son tan frágiles, ¿no? Tan frágiles desde el punto de vista institucional, político, pero también desde el punto de vista organizacional, digamos, ¿no? Porque, bueno, son democracias que no logran consolidarse y no logran tener control sobre su territorio. Este avance que están haciendo por el Coltal, que bueno, también acá en Argentina se puede traducir con el litio, ¿no? De algún modo, ¿no? Que hay muchos que le están poniendo su atención allí, que bueno, son riquezas de estos suelos y que el Estado no tiene suficiente estructura como para protegerlos, cuidarlos y que sean para el beneficio de todos, no para el beneficio de algunos nada más, ¿no? Sí, la explotación del litio está dada en los salares del noroeste de Argentina. Argentina tiene unos 200 sistemas de salares y salitrales. El litio, la sal, el cloruro de sodio, no es el único mineral que está dentro de un salar. Pueden tener sulfato, calcio, magnesio y litio. Los salares del sur de la Argentina, de la Patagonia, la zona esta, hasta de Mendoza y San Luis, tienen poco litio. Lo que más litios tienen son los de la Puna, que es una región de 60.000 kilómetros cuadrados que ocupa el norte de Argentina, buena parte de Bolivia y Perú y el norte de Chile,
y es ahí donde estaría la mayor concentración de litio. De hecho, la mayor concentración de litio a nivel mundial la tiene el Salar de Uyuni, en Bolivia, y Evo Morales hace cosa de 15 años lo declaró intangible, lo declaró de interés nacional, para que sean los bolivianos los únicos que lo exploten. Por supuesto que esto está en duda de acuerdo a los intereses que haya en juego, pero Argentina tiene hecho adrede un Estado flaco, un Estado que no protege, y como vamos a ver, cuando el Estado no está presente, aparecen las mafias. Mafias como sinónimo de organización criminal, porque la mafia es propia de Sicilia, ¿no? También en Italia está la 'Ndrangheta, la Sacra Corona Unita, está la Camorra Napolitana, son las 4 organizaciones criminales más importantes de Italia. Generalmente cuando uno se refiere a una organización criminal, a algo que maneja tras bambalinas una institución o un país, habla de mafias. Pero esto es una organización criminal que genera todos los elementos para que el Estado no esté presente y que lo exploten 4 atorrantes. Pasó en Rusia. En Rusia, por ejemplo, estaba el Partido Comunista, estaba el Ejército, entonces las organizaciones criminales que había se tenían que mover en un margen sumamente estrecho. Cuando se cae el Estado, cuando se cae el comunismo en Rusia después del 89 con la apertura de Mikhail Gorbachev, con el Glasnost y la perestroika, ¿qué pasa en Rusia? O lo que eran las ex repúblicas de la URSS, de la Unión Soviética. La mafia, la organización criminal, pasa a controlar buenas partes del Estado porque es el único que puede contener a la sociedad. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso el republicanismo, por así decir, por eso la participación ciudadana y masiva que debería ser en lo que son las elecciones, las instituciones, los clubes de barrio, es muy importante que estén presentes y que la gente se convierta, por cansador que sea, en fiscalizador, porque cuando no hay Estado, es la mafia la que controla todo. Muchas gracias, Fernando. Gracias por este aporte del plano de noticias internacionales hoy, haciendo hincapié al siglo que pasa en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muy bien.